repente de tener tantas propuestas, de volvernos interesantes, no sé cómo decirlo, fue un poco asustador para nosotros y sobre todo para la mamá. ¿No? Siempre al teléfono, no. En esta casa vacía, tan fría como la realidad. Un día habíamos recibido una propuesta para tocar en Miami un martes y habíamos respondido que el martes no fue posible porque había la fiesta de la escuela donde Isaac tenía un papel de pollo y de decir no estamos disponibles. ¿Dónde está ese amor que no fue promesa? Et on a fait le programme qu'on avait prévu pour l'été. On a fait des concerts dans les champs avec les copains. On a fait alors qu'on pouvait faire des. Hemos seguido haciendo cosas muy sencillas. Yo soy Cata. Yo soy Santiago. Y nosotros somos Monsieur Periné. Porque tengo en los dientes veneno y voy a morderte el cuello hasta llegar. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Santiago. Isaac. ¿Hablan español? Sí, claro. Un poco. Bienvenidos. Hola. ¿Qué tal? Gracias por invitarnos. Un gustazo. Fue la primera vez que conocí a Catalina, sí. Y a Santiago también. Yo soy un fan de Monsieur Perines. ¿Qué se siente estar en este viaje? Nervios. Somos muy contentos. Claro. ¿Qué te ha gustado? Pero pienso que Verde, creo. es una broma. Que nos ha dicho muchas veces que tenía muchas ganas de conocer a ustedes. Ay, claro. Pero Nosotros también. ahora que... Estupendo, que tú eres pesada. Tienen esa actitud de dejarse sorprender y de estar abiertos como a ese intercambio, a conocer. Hemos empezado a aprender español leyendo comentarios de Facebook. La método de idioma muy 2.0. Sí. Y entonces las primeras palabras que he aprendido es bendiciones. Qué linda palabra, ¿no? Sí, sí. ¡Salud! Hola. Hola, un abrazo virtual para todos. No te preocupes, creo. Solo canta, solo piensa en la armonía, en la justeza, no demasiado alto, ¿vale? Ok. Piensa, respira y todo va a salir bien. Como extraño mi sabana hermosa metido en la cordillera. Como extraño. El tra es que cae en el beat. Vas a entrar siempre un poquitito tarde. Como extra. Como extra. Y pues hago desde el principio. Exacto. Como extraño mi sabana hermosa metido en la cordillera. Está perfecto, precioso. Y me parece lo máximo que sean una familia, o sea. Sí, lindo. O sea, cuando tengas mi edad vas a decir, wow, tuve los mejores papás del mundo. Yo creo que están viviendo el sueño que todos quisiéramos vivir, ¿no? Viajar, conocer el mundo junto a nuestra familia,
como en esa dinámica de amor, ¿sí? De tranquilidad, de seguridad, ¿no? De saber que uno está allí junto a esas personas que representan el hogar. ¿Te sientes bien como eso? Yo solo que... sí, pero puede caer. No estoy cansado de nada. Sí, muy bien. Bueno, Lejanía es una canción de Lisandro Mesa, que es un compositor y acordeonero colombiano muy importante de nuestro folclore. Como extraño mi sabana hermosa metido en la cordillera, esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra. En el valle de Pubenza me he metido, lejanía que me tiene entristecido. En mi pecho florece una cumbia de la nostalgia, como una lágrima que se escapa. Cumbia del alma, cumbia que madruga sobre Pubenza con insistencia, buscando a Cauca y me da. Qué tristeza que me da la lejanía y me da. Qué tristeza que me da estar tan lejos de la tierra mía y me da. Qué tristeza que me da la lejanía y me da. Qué tristeza que me da estar tan lejos de la tierra mía. O sacar un poquito más la cadera. Oye, vete. Y le metes los hombros. Ajá, como... Ay. Ajá. Ay. Exacto, así, muy bien. Para mí la cumbia es el punk de Latinoamérica, sin duda. Es la música de rebeldía, ¿sí? Es la música de resistencia, es la música de libertad, la música de identidad, la música de calle, la música que cuenta las historias de la gente, del común, del sentir popular. Me da tristeza tanta lejanía. Hola. Te bendiga, bienvenido a Perú. Muchas gracias. Cantas muy bonito. La acogida que recibimos en cualquier lugar nos da mucha fuerza. Tenemos muchas ganas de descubrir nuevas cosas, de dar conciertos y todo. Mi nombre es Coco Vega, soy guitarrista de Perú, docente de música y vengo tocando desde los 9 años. Perú tiene... su música es mestiza, tiene aires autóctonos, tiene aires españoles y tiene una influencia muy marcada de la presencia africana, que es tan variada, tan llena de mixtura, que cuando la conoces, que ya no quieres parar de saber más. Hola, maestro. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Qué gusto conocerla. Hola, Isaac, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos de estar aquí en Lima y muy contentos de conocer a ti también. Bueno, bienvenidos a Perú, bienvenidos a Lima. Y cuéntenme, ¿qué sabían de la música peruana? ¿Qué conocen?
Y nos gusta mucho el arte de los ritmos a 3 tiempos en Perú. Porque en Europa, en Francia o en Alemania, los ritmos a 3 tiempos son en general bastante básicos. Pum, cha, pum, Y aquí hay tantas diferentes combinaciones de maneras diferentes de tocar. Te das cuenta que el primer pulso es y el otro son muteados, ¿no? El primer pulso sí, muy exacto, pero... Y hay variantes. El vals peruano llegó a estas tierras hace aproximadamente 200 años. Como llegó de modo instrumental, llegaban con estas orquestas que llegaban de Europa a amenizar las fiestas. Por ejemplo, el cumpleaños de la hija de algún hacendado, por ejemplo, hacían sus grandes fiestas y traían estas orquestas de Europa. Y estas orquestas venían tocando los géneros de moda, como el vals, la jota, la mazurca, entre otros géneros. Pero el vals era como el predilecto, el que más seguramente le gustaba bailar a los invitados. De algún modo, este vals europeo saltó a lo popular. Los cuidadores, los jardineros, los cocineros, posiblemente de estos lugares, escuchaban estas melodías, iban a su casa y con su guitarra pues recreaban estas melodías. Eso. Eso es. Y cuando más muteado es, cuando más percutivo es, tiene mejor sabor criollo, ¿no? El vals peruano me emociona. Es muy entrañable para nosotros. Dicen que la mejor manera de que la música transite por el mundo es el malentenderla, ¿no? Es curiosa la frase, pero cuánta verdad hay, porque a veces uno comunica la música de cierto modo, como la siente, pero quien te la escucha la entiende de otra manera. Y va y esta persona la dice a otro y la música transita, pero se va transformando, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Surgió una suerte de mestizaje, ¿no? Y ahora, ¿cómo te la regreso, ¿no? Tú que vienes de Europa, ¿no? De cierto modo, retorna el género que llegó a Perú hace 500 años casi, y vamos a ver cómo tú la vas a tocar ahora que regresas a tu país. Es realmente el mejor ejemplo de la belleza que puede nacer cuando hay diferentes pueblos que se encuentran. Ni siquiera sé exactamente cómo esa pesadilla ha empezado. Las dos músicas que escucho más es la K-pop y la música latina. No sé realmente cómo ese gusto por la K-pop empezó. ¿Cuáles son tus grupos favoritos? ¿Qué es lo que te gusta? BTS. BTS. Ay, BTS. Yo soy ARMY. También, pero más Blackpink. Soy Blink. Blink, claro. Sabía. BTS, Twice, Blackpink, ITZY, Mamamoo, TXT, EXO, Red Velvet. 아무리 딴짓해봐도 난 너의 목소리만 들릴 뿐.
de BTS. Jungkook, JK. Jungkook. JK. Y de Blackpink. De Blackpink. De Blackpink, Jisoo. No puedo creer. Ya, Lisa. Bueno, y Taehyung. Lisa es mi segunda favorita. Me encanta Lisa, ya. El mejor que se bailar es el corro. Es Voltages. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te lo sabes? ¿Te sabes? Ay, no. Tranquila, ven, que estamos en confianza. Que aquí cuando salimos todos, salimos normal. No, salimos la sé realmente de vista. Trato de aprender coreografías y me gusta también mirar lo que hacen. Me ha gustado mucho ver que hay muchas personas que a ellos les gusta mucho la K-pop y también que bailan muy bien. Ajá. Let's let it go. Let's let it go. I'm so crazy. I gotta feel special. I gotta feel special. Pero no se ve. Sí, pero está muy bien, está muy bien. Está guay. Siempre todos son guay. ¿Dónde espermas? Hola. ¿Qué tal? Nicolás, Qué mucho gusto. gusto. Hola. Hola. ¿Qué lo trae por acá? La música. La música. Usted sabe que el cajón es oriundo de acá del Perú. Llegó a Europa, a España y de ahí se internacionalizó prácticamente a través del cajón flamenco. Acá en este centro se le hace un agujero de un radio de 11 centímetros. El cajón peruano en sí lo que tiene es graves y agudos independientes uno del otro. O sea, el agudo, ¿te das cuenta? Para nosotros siempre el cajón ha sido el instrumento con el cual nosotros teníamos la base de lo que es nuestra música criolla, como es el vals. Pum, pa, ca. Es uno. No sé si me siento un poco viejo para aprender nuevas cosas, pero tengo muchas ganas que Isaac lo utilice en nuestros próximos conciertos. El solo pequeño problema es que duelen los dedos. Dale más arriba el bajo. Tu bajo más arriba, más arriba, más arriba. Ahí. Y ahí comienzan las variaciones que es... La mañana del Perú es... ¿Te lo regalo? ¿En serio? Oh, no. Solo para el avión tengo eso. Sí, sí, es para... De equipaje de mano. Sí. Nos giramos. No.
es el mío, ¿no? Sinou. Viens voir. Là, venez. Oh putain, mais où va le mec? Mais... C'est un pour enfants. Mais Et comment on va faire? Je sais pas. Lo que me gusta realmente con Isaac y Nora es que es posible de hacer proyectos que se adaptan, que guardando una espontaneidad, una frescura, más que su talento, disfrutar de las cosas. Creo que son los mejores hijos del mundo. Les presento el famoso Puente de los Suspiros. Es un puente muy lindo que viene desde épocas virreinales, donde venían las parejas. El suspiro es algo lleno de amor, ¿no? Cuando tú suspiras por algo que te sale del corazón, dices, bueno, te quiero, te amo, te respeto, con ese suspiro más grande. Eso es el Puente de los Suspiros que viene desde hace mucho tiempo. Tenemos que tomar una gran respiración y pensar en un deseo y cruzar el puente sin respirar. Y si lo haces, al fin el deseo se cumple. Vamos. Vamos, Okay. Debemos pensar en un buen deseo ya. Ok. El mío se habla de Isaac. Attends, nous, on fait tous Allez. ensemble. Ok. Qu'ils soient heureux, je pense que c'est le souhait de tous les parents qui soient heureux de leur vie, quoi, qui trouvent leur place. Moi, qu'ils soient musiciens ou pas musiciens, ça m'emporte peu, en fait. C'est qu'ils trouvent leur chemin ou leur place et puis qu'ils se sentent bien comme ça. Para nosotros, lo más importante antes de la música es de educar a los niños y de dar buenos valores. Vamos a nadar. Sí, por favor. Moi, je suis bien. C'est mon maillot. La mariposa. Tada! On peut y aller? Non, c'est le bonnet. Isaac y Nora son niños y no queremos que se vuelvan la fuente de ingresos de la familia. No necesitamos un ritmo de vida de lujo. Es posible de... No nos importa de conducir un coche de lujo, de ir de vacaciones al otro lado del mundo. Lo hemos... Sí, no. Vamos a la playa. Sí, a la playa.
Arequipa. 3.000 metros de altura, algo como eso. Mi MP3, mi crema, mi gloss, crema para mi pins de BTS. Eso para las penas. Je suis trompé, c'est Uruguay. Zach. Là-bas, c'est une qui s'appelle Esquita. Je suis en train de parler avec Yumi, c'est ça le problème. Tengo Instagram y Snapchat y pues muy importantes en este momento porque puedo hablar con mi novia y mis amigos y me gusta mucho. Es mejor mirar alrededor porque es por primera vez que de mirar su teléfono móvil. Es todo lo que quiero hacerte entender. Me doy cuenta que soy un poco como un viejo padre que dice siempre las mismas cosas, pero... Hola. ¿Sería posible de probar las claves? Sí. ¿Qué te gusta? Ah, me gusta. Tiene 3 sonidos, que sería uno. Sí. Sí. Moi, je préfère le son de l'autre. Hola. Oh, c'est cool, il est pour nous le marché. Hola, buenas. Ah, avec les cheveux détachés, d'accord. Attends une seconde. Lo que más me gusta de Arequipa, muchos colores y todo, muy elegante. Diría esa. ¿Esa te gusta? Sí, esta me gusta. ¿Esa que te gusta Sí. más? Sí. ¿Es seguro? Sí. ¿Es la última? Sí. Vale. Je crois qu'il est aussi petit, hein, parce que tu sais, sinon il s'empilerait pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il est aussi court, quoi. Tengo demasiados sombreros. Va a ser complicado para el avión. Este sombrero es un regalo de una amiga de México. Ok. Después, uno de mis favoritos, el oaxaqueño. Moi, je te dis, papa, j'aime bien les deux. Pues he visto, es muy famoso este estilo de sombreros, es un colombiano. Es más fácil de transportar porque puedes en la maleta, es más simple. ¿Dónde está tu madre? Y después tengo el peruano, que es quizá el mejor que tengo. Creo que vamos a comprar 3 otras maletas. No sé cómo voy a ponerlos, creo que... No sé cómo eso. Es un poco ridículo, pero... Y en la maleta. ¿Qué me habrán hecho tus ojos buenos que se han clavado dentro de mí como una daga aquí en mi pecho, que aunque me mata me hace vivir? ¿Qué me habrán hecho tus pensamientos que a veces lloro hasta reír? Soy la marea de sentimientos que nunca baja para subir. Soy la marea de sentimientos
pensamos? ¿Qué habremos hecho para encontrarnos aquella vez? Para quedarnos en lo más alto y no bajarnos de nuestro Edén. Para quedarnos aquí en lo más alto y nunca más bajarnos de ese precioso Edén. Luego de un largo periplo por Colombia, están llegando a nuestra Plaza Las Américas unos distinguidos invitados. Unos invitados que son amados, que son queridos, Isaac y Nora. Bienvenidos a Cerro Colorado. Muchas gracias por venir a nuestra tierra colorada. El distrito de Cerro Colorado ha organizado un evento para recibirnos. La ilusión de enamorarme de ti cada día. Cerro Colorado es un distrito que da mucho amor a las personas y creo que es por eso que Dios nos bendice trayendo gente tan importante con ustedes, con estos niños que son el futuro de todo el mundo. Están transmitiendo a nivel de todo el mundo esta música latina, esta música antigua para hacerla recordar a todos los jóvenes que tenemos grandes músicas, grandes canciones en todo el mundo. Es una danza típica nacional. Se caracteriza mucho por el coqueteo que existe entre la pareja, entre el hombre y la mujer. Durante el baile se da el enamoramiento de la pareja, ¿no? Que se dan rondas, que se acercan casi hasta besarse y otra vez se separan y otra vez se juntan. Queremos invitarlos para que puedan recibir en forma formal, por supuesto, su pasaporte. Isaac, Nora y sus papitos, por favor. Nora, te hago entrega de nuestro pasaporte para que puedas volver a Arequipa y a nuestro distrito de Cerro Colorado. Recibe este pasaporte de parte del distrito. Es simbólico, obviamente. No lo uses en aduanas ni en migraciones, por favor. ¿No? Pero tiene mucho significado para nosotros. Somos unas personas que amamos mucho nuestra ciudad. Es por eso que tenemos nuestro propio pasaporte simbólico. Recibe también nuestra moneda. Nuestra moneda se llama el Characato de Oro. Tampoco la uses, guárdala, por favor. Reciban también el tallador, hombre trabajador típico de Cerro Colorado. Ellos construyen estas maravillas. Ellos son los que trabajan esta roca volcánica y la construyen. Hombres trabajadores, hombres empeñosos, hombres representativos de nuestro distrito. También deseo que se los lleven de recuerdo para que cada vez que vean ustedes esto en su casa, recuerden que estuvieron en Cerro Colorado. Estos tienen más o menos generaciones esta extracción. Será unos 3, 4 generaciones que hayan pasado por acá. Y acá mismo se ve increíble lo que es el escudo de Perú. Sí. Y el escudo de Arequipa, de nuestra ciudad. Sí. Exactamente. Hay el mismo dibujo, tenemos pasaportes de Arequipa. Podemos, como le digo, desde acá se puede ver. Por todo favor, eso, esos dedos. Ahora vamos a pasar a la extracción de sillar. Entonces primero vamos a marcar y cómo lo cortamos, ¿no?
lo marcamos. Va a marcar ahorita, ¿no? Lo Marcando marcamos con este lápiz. listo. Después, y con la barreta. Ahorita vamos a ver cómo el señor va a emplear solamente unos cauchos ahora para partir, porque los cauchos explotan, vamos. ¿No? Como lo probar, ¿no? A veces le gusta. Ya lo colocamos. A ver, ¿podemos invitarlo al joven? ¿Ya? Cuidado con los dedos. Sí, ¿dónde está parado? Acá. Aquí, sí. Ahí. Y golpea nomás. Sin miedo, así. Isaac me ha dicho es el martillo de Thor. ¿Ve? Mi bémol. ¿Sí, sûr? Ouais. Es una re bémol. La nota. Me acuerdo de una escena de Indiana Jones también. ¿Quién quiere ir al baño? Sí, hay papel de baño en silla, pero duele un poco. Estoy muy contenta de que estos muchachitos tan lindos, que desde tan pequeñitos los sigo por las redes, estén en esta linda ciudad de Arequipa. El espíritu que tienen, ¿no? Al tocar transmiten mucho sentimiento y eso llega. Eso es bueno. Es un reconocimiento a Isaac y Nora. Un reconocimiento por el arte, la música que nos trae. Y sobre todo por la música latinoamericana que canta. Y bueno, la acústica es muy buena, ¿no? Sí, ya hemos hecho la prueba del sonido muy bien. Qué bueno. Nos sentimos muy bien. Qué bueno tu español también. Muchas gracias, estamos aprendiendo. Que vengan Isaac y Nora desde el otro continente, de Francia, nos parece impresionante, alucinante, espectacular. Y para nosotros es un honor tenerlos aquí. El Teatro Fénix se empieza a gestar en 1824. No tenía techo. La gente venía con sus banquitos y con sus paraguas. Ha resistido 6 o 7 terremotos fuertes. El último fue en el 2001, que una de las torres de la catedral se cayó, se vino abajo, ¿no? Pues, deja de comer. Es el primero. Y a toda la gente que se pregunta dónde está la mamá está aquí bebiendo vino. Está aquí la mamá. ¡Bravo, bravo! Es bien de probar el vino de Perú. Sí. No probado por el momento. Sí, es bueno. ¿Te gustó el baile? Sí. Y deja de comerte. Bueno, es fruta. Y ahora,
Damas y caballeros, con ustedes, una gran dupla. Ellos jamás imaginaron que una grabación improvisada de La Habanera los volvería la sensación en todo el mundo. Con ustedes, Isaac y Nora en su gira Latin and Love. ¿Cómo estáis, Arequipa? ¿Qué me habrán hecho tus pensamientos? Que a veces lloro hasta reír. Durante 3 años hemos leído mensajes, comentarios en las redes muy amables, adorables y todo, pero por fin de encontrar nuestro público en la vida real. Yo siempre voy hacia donde tú estés. Te sigo y me sigues también. Nos preguntamos qué habremos hecho para encontrarnos aquella vez, para quedarnos en lo más alto y no bajarnos de nuestro Edén, para quedarnos aquí en lo más alto y nunca más bajarnos de este precioso Edén. ¡Vamos, Isaac! Para mí pienso que mi país favorito fue Perú y mi ciudad favorita Arequipa.